Vamos a continuar. Ahora la parte pesada de la teoría ya pasó, y ahora quisiera yo elaborar un poco más en lo que respecta a los detalles. No sé si recuerdan que dije en algún momento que toda conciencia tiene su propio flujo de datos o de información único, y ese flujo de información tiene que ser interpretado por todos y cada una de las personas de manera individual. Uno recibe los datos y uno tiene que interpretarlos. Ahora bien, eso no parecería ser muy difícil de hacer, porque tenemos problemas para comunicarnos con las personas. Porque si yo hablo con ustedes, por ejemplo, yo utilizo palabras, símbolos y metáforas que significan algo para mí, que forman parte de mi experiencia personal. Ustedes reciben esa información y ustedes tienen que interpretar lo que yo comparto con ustedes en base a su experiencia, de tal forma que signifique algo para ustedes. De modo que, como podrán darse cuenta, hay mucho margen para una comunicación desvirtuada. Es por eso que sé que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, porque cada uno de ellos interpreta lo que reciben, la información que reciben, en función o en base a su propia realidad, en base a su propia experiencia, y con mucha frecuencia ahí hay una discordancia. Piénsenlo de manera más drástica, en el sentido de que pues, su propia experiencia o sus propias experiencias que han tenido definen cómo interpretan la información o los datos, y qué datos pueden interpretar. Ustedes reciben información o datos y esa información dista mucho de lo que ha sido su experiencia, o es muy distinta a ella, no pueden interpretarla, no saben qué hacer con eso. O sea, son datos, pero no tienen una metáfora para ello, no tienen los símbolos para expresarlo, no tienen la experiencia necesaria, no pueden integrarla personalmente. Esto es parte de los problemas que tenemos cuando nosotros exploramos, o sea, el sistema de la conciencia más amplio. Recibimos información y no se asemeja a nuestra realidad virtual, y tenemos muchos problemas para tomar esa información y para poder transformarla en algo que tenga sentido para nosotros. Las metáforas y los símbolos son lo que nos dan ese sentido, de modo que esa es una dificultad inherente, no solo para comprendernos los unos a los otros, sino es una dificultad en sí misma, porque no provenimos de la misma experiencia. Es una barrera, en otras palabras, cuando uno sale de esta realidad virtual, y en ese momento uno recibe información, o sea, datos que son diferentes a aquellos que ustedes han experimentado, y tienen que crear una metáfora con ello. ¿Qué significa para ustedes esa información? Y la mayor parte de esto tendrá muchas metáforas y muchas cosas o matices diferentes al explicarlos. Cuando ustedes escuchan a alguien que les explica acerca de los lugares a los que fueron, cosas que vieron, en un contexto de realidad más amplio, tienen que darse cuenta de que ustedes únicamente recibieron la interpretación de esa persona, de los datos que recibieron, y no deben tomar las especificidades de ello de manera demasiado seria. Vean esa información como metáfora. Es esto lo que significó para ellos, pero hay que tratar de entender entre líneas qué es lo que realmente está pasando aquí, no los detalles. No importa que las personas, si alguien tiene 3 cabezas, ¿no? Sí. Esos son detalles físicos que no importan. Sí. ¿Qué hay en esa relación que es significativo? Tienen ustedes que extraer lo significativo sin tomarse demasiado en serio las líneas o lo que la gente dice. Hay que leer entre labios. La buena noticia es que entre más experimenten ustedes cosas, entre más experiencias tengan ustedes en estos contextos o marcos de realidad, mejor podrán ustedes interpretar los datos que reciben, y con más precisión podrán interpretar esos datos. De modo que es como todo lo demás, o como cualquier otra cosa, hay que esforzarse para trabajar en ello mucho tiempo antes de poder comprenderlo. Ahora bien, si nosotros nos expusiéramos a una cultura muy diferente a la nuestra, si por ejemplo nos expusiéramos a la cultura de los aborígenes australianos, llegáramos ahí repentinamente y viviéramos con ellos durante cierto tiempo, o viviéramos en China, donde hay una cultura diferente, en un principio no entenderíamos nada,
entenderíamos el idioma, no entenderíamos las costumbres, no sabríamos cómo es la comida ahí, todo sería diferente. Pero si viviéramos en ese lugar durante un año, empezaríamos a hacer las mismas cosas. Y si viviéramos ahí 10 años, sí, ya seríamos buenos en ello, o sea, comprenderíamos la mayor parte o todo de ello. Lo mismo sucede con sus experiencias afuera de este marco de la realidad. Hablé de la conciencia y del libre albedrío, y la conciencia y el libre albedrío son necesarios entre sí. Ambos son necesidades lógicas entre sí. No puede uno tener libre albedrío si uno no tiene la conciencia. Vaya, ¿qué significa la libre elección si no existe alguien que pueda elegir? Y no puedes tener conciencia, por otro lado, sin libre albedrío, ¿sí? Porque de que hay que estar consciente si no hay interacción, si no puedes elegir. De modo que, vaya, el libre albedrío y la conciencia conviven, y tenemos que estar de acuerdo en principio en que debemos tener conciencia para tener ese libre albedrío. Por libre albedrío entendemos la capacidad de elegir o escoger entre diferentes opciones que se nos presentan o que tenemos frente a nosotros como parte de su base de decisiones. Y con ello me refiero a aquellas decisiones que uno puede tomar. Supongamos que en este momento, en cualquier situación, ustedes un cierto número de decisiones posibles o que pueden tomar. Y probablemente existan más de las que podrían tomar, ¿sí? Y de las que no conocen. Existen conceptos, pensamientos, actitudes, abordajes que probablemente no conozcan porque a lo mejor no tienen suficiente experiencia para darse cuenta de que existen muchas otras opciones. De modo que las que ustedes tienen podrían ser, por decir algo, 10, ¿sí? A lo mejor podrían tener no 10 sino 30, ¿sí? Pero a lo mejor nada más conocen 10. Tienen ese libre albedrío de escoger una de esas 10 que conocen, ¿sí? Para saber qué es lo que van a hacer, cómo van a reaccionar, cómo van a hacer, cómo van a interpretar esos datos. Tienen libre albedrío para elegir entre esas diferentes cosas o opciones que son parte de su base de decisiones. De eso se trata el libre albedrío. La gente frecuentemente se confunde en lo que respecta al libre albedrío y piensan que el libre albedrío significa hacer lo que uno quiera. O sea, si tiene uno el albedrío, la voluntad de hacer algo, debería suceder. Y si no, no tenemos ese libre albedrío, dicen ellos. Sí, eso es algo ilógico. Únicamente tienen ustedes la libertad de decidir entre aquellas opciones que uno conoce en función de su base de decisiones. Y ese es el único libre albedrío que necesitan, lo cual es suficiente para que ustedes puedan escoger A en lugar de B. ¿Cuáles de esas opciones los acercará más al crecimiento que necesitan? A esa posibilidad de convertirse en amor. Esa es la definición de libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que las opciones o las decisiones que ustedes toman serán lo que los llevará a evolucionar. Si toman una decisión con su libre albedrío, la calidad de esa elección tiene que ver con otros o con ustedes mismos, basada en el miedos o en el amor. Esa decisión significa que, en otras palabras, van a evolucionar o involucionar, crecer o dejar de crecer. De modo que eso nos lleva a una especie de definición fácil o una descripción fácil acerca de lo que estamos haciendo aquí. De modo que aquí estamos, aquí nos encontramos en esta realidad virtual y suceden cosas. Sí, estamos interactuando y al estar aquí podemos elegir cómo podemos manejar las cosas que sucedan, y realmente es lo único que hay. Es una descripción sencilla de lo que está sucediendo aquí. Suceden cosas y las manejamos. ¿Cómo las manejemos? La calidad con la que manejemos esas cosas determinará si evolucionamos o no evolucionamos. Eso suena muy simple, ¿o no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la mayor parte de nosotros dedicamos nuestro tiempo a centrarnos en las cosas que pasan, ¿sí? En la parte frontal de este problema, o visible este problema. Invertimos todos nuestros esfuerzos y energías en tratar de asegurarnos que las cosas que sucedan sean como nosotros quisiéramos. Tratamos de manipular las cosas, tratamos de controlar las cosas, queremos que las cosas resulten como queremos, lo que es bueno para nosotros, o lo que creemos que es bueno para nosotros. Y así nos manejamos
manejamos en la vida, tratando de manipular y controlar las cosas que suceden. Hacemos todo con la idea de que si hago esto, entonces esto va a funcionar mejor para mí. Y nos esforzamos muy poco o invertimos muy poco pensamiento en cómo hacerle frente. Sencillamente hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer, pero principalmente lo que hacemos en realidad es un esfuerzo por controlar y manipular las cosas que suceden con nosotros. De modo que, como pueden darse cuenta, ponemos un gran énfasis en las cosas equivocadas. Necesitamos planear. Está bien, necesitamos pensar de antemano las cosas, desde luego que sí. No podemos deshacernos de nuestro intelecto, el cual es muy importante, pero también necesitamos sencillamente permitir que las cosas que sucedan. Necesita uno dejar o renunciar a este control en el sentido de tratar de que sean como uno quiere, o sea, que sucedan como quisiéramos que sucedieran, porque ahí está el ego que te está diciendo qué es lo mejor para mí. Quiero que sean las cosas como yo quiero, en su lugar. Sí, dejen que las cosas sucedan y manéjenlas a medida que se presenten. Y lo que suceda, sí, manéjenlo de una forma que sea positiva, de una manera que resulte útil, de una manera que les ayude a ustedes a evolucionar. Y si lo hacen ustedes así, hay una receta muy simple para vivir la vida. No se preocupen de las cosas que suceden, o sea, háganlo en una medida mínima, ¿no? O sea, sin tratar de manipularlo, porque hay que hacerlo. Manejen lo que se les presente. Seguramente han escuchado a otros decir que hay que vivir en el momento, hay que estar en el ahora, y esto realmente es exactamente lo mismo. Cuando estás en el ahora, sencillamente maneja lo que está sucediendo frente a ti desde el fondo de tu corazón y con preocupación y cariño por los demás, sin tratar de manipular lo que va a suceder a continuación. Con eso vas a crecer y evolucionar. Esa es otra manera de decir sencillamente lo mismo. En lugar de invertir tantos esfuerzos en la parte visible de las cosas, necesitamos irnos a la parte media de las cosas. Necesitamos trabajar en lo que conocemos como la etapa 2. Una pregunta que frecuentemente se hace es esta. Ok, mucha gente me dice, estamos trabajando con la evolución en este sistema de conciencia más grande. Hay una manera más fácil de trabajar con ellos, o sea, que el darnos palmaditas en esta realidad virtual, sufrir, crecer y tratar de manejar las cosas así nada más. La respuesta es que no. No existe una mejor manera. El sistema ha evolucionado para ser lo que es, porque es eso lo que funciona. O estamos aquí porque estamos en una ruta rápida hacia la evolución como parte de esta realidad virtual. Y de verdad no existe una mejor manera. Y la gente frecuentemente te dice, bueno, si este sistema de conciencia más grande es tan inteligente y somos seres del amor, etcétera, porque sencillamente este sistema no se deshace de nosotros, sí, y se expande, o sea, ¿para qué no necesita a nosotros? O sea, tratando de lidiar con las cosas. Bueno, quien piensa así pierde de vista un punto. Uno puede reducir la entropía. Supongamos que uno escribe un libro con un gran contenido, un contenido muy significativo, y eso aumenta la entropía porque la gente, o sea, lo entiende y entiende la imagen de conjunto más grande. Ese libro ayudaría a reducir la entropía de los lectores. Ahora bien, si uno tomara nada más ese libro y lo duplicara y lo reprodujera así nada más sin que lo leyera las personas, no haría nada, porque tendría uno ese conocimiento, sí, nada más en una mayor proporción. Eso no implica crecimiento. Crecimiento significa convertirse en algo nuevo que uno no sea ya. Crecer es un proceso de creación. Es por eso que tiene que partir del nivel del ser. Es ahí que empieza el cambio como parte de este proceso de creación. No puedes nada más tomar, por ejemplo, una entropía de un menor nivel, o sea, un ser o una solución de menor entropía y decir, bueno, mira, aquí está algo aquí. Susana, por ejemplo, ella es todo amor, o sea, ella es todo generosidad. Dupliquémosla, sí, y tendríamos muchas Susanas, o sea, con baja entropía. Eso no resolvería ningún problema, no ayudaría en nada.
sencillamente estaría replicando lo que ya existe ahí. Sí, crecer, evolucionar significa convertirse en algo más de lo que uno era. De modo que el sistema de conciencia más amplio o más grande no nada más se puede declarar, o sea que al final sí, así va a ser. Sí, no solo se trata de reducir la entropía, sino también de cambiar la entropía total o su conjunto en algo menor a lo que existía anteriormente. Y eso no podemos hacerlo a través de la duplicación, solamente lo podemos hacer a través del crecimiento. Este es el sistema óptimo. La siguiente pregunta que frecuentemente me hacen es, ok, tienes este sistema de conciencia más grande y todos somos partes de él. ¿De dónde surgió y qué hay más allá de este sistema? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque este sistema de conciencia más grande no es infinito, es sencillamente un sistema, es un sistema real. Infinito, lo infinito no existe en realidad en ninguna forma. No puedes tener algo real que sea infinito. Lo infinito es básicamente un término matemático, y en la matemática entendemos que nunca podemos llegar a la infinidad. La infinidad en realidad no existe, es algo. Por ejemplo, si uno llegara a la infinidad, no sería la infinidad, porque siempre habría algo que añadirle. Y uno nada más grande que la infinidad. La infinidad es sencillamente, ¿cómo puedo decirlo?, una abstracción. En realidad no existe la infinidad. Las cosas reales tienen que ser finitas. Pues bueno, este sistema de conciencia más grande es finito. Y si es finito, eso significa que tiene límites. ¿Qué hay afuera de esos límites? Eso nos lleva a un punto de comprensión del hecho de que algunas cosas sencillamente no podemos conocerlas. De ninguna manera decimos, digo que no debamos o que conocerlas o no las conocemos. Sí, lo que pasa es que hay limitaciones al conocimiento. Mi hijo, cuando tenía 17 años, leyó un libro que lo molestó mucho, porque no solo se dio cuenta de que no sabía todo. Qué sorpresa para un chico de 17 años, ¿verdad? Se dio cuenta que no podía saber todo, ¿sí? Y eso fue una gran decepción, porque dijo, no puedo conocer todo, ¿sí? En los libros yo utilizo una metáfora que dice, imagínate un microbio, un germen, una bacteria que se encuentra en tu estómago, por ejemplo, que está en tus intestinos. ¿Qué puede ese microbio saber acerca de la producción alimenticia, o sea, de la lluvia, de la luz del sol, de las plantas, o sea, de la cosecha, o sea, de terrenos o de tierras, sí, de la fusión nuclear? O sea, ¿qué puedes saber acerca de todas esas cosas, de las refrigeradoras, de los camiones de distribución, ¿no? Para repartir pizzas, ¿no? Vaya, todas esas cosas conspiran para producir los alimentos con la que alimentamos a esa bacteria. En lo que respecta a la bacteria, el alimento baja por el esófago y como si fuera el maná del cielo, sencillamente aparece. Es así como la bacteria lo ve y hace su trabajo, descompone esos alimentos en elementos o componentes que el cuerpo puede utilizar. Nosotros de alguna manera somos así también. Esa bacteria no puede saber de estas cosas. No es que sea una bacteria ignorante, sencillamente no puede saber acerca de la luz del sol y de la lluvia y de cosas así, porque no es parte de su realidad. Nosotros exactamente igual, tenemos nuestras limitaciones, somos conciencia y únicamente podemos experimentar la conciencia. No estamos, atrapados en esta realidad virtual que conocemos con nuestro universo físico, sino más bien en un sistema de conciencia más amplio, porque como conciencia no podemos salir de la conciencia. Sencillamente no podemos llegar ahí. Eso no significa nada para nosotros porque no está definido, solamente existimos al interior de este sistema de conciencia más amplio, de modo que hay limitaciones al conocimiento. No es que no lo hayamos podido cifrar todavía ese conocimiento o que no hayamos encontrado, es sencillamente que no podemos llegar ahí. Existen limitaciones. Uno es una parte de un sistema más amplio o más grande, y si uno es parte de un subconjunto como sería esta realidad virtual, podría llegar al superconjunto como el sistema de conciencia total, pero como conciencia no puede uno salir de la conciencia misma, de modo que únicamente llegamos a un punto en el que decimos, no sabemos, no podemos saber, no
Somos como la bacteria. Sencillamente no podemos experimentar la luz del sol, la lluvia, no podemos experimentar la germinación y los campos de cosecha. No importa qué tan inteligentes o agudos seamos, no podemos hacerlo. De modo que somos, ¿de dónde surgió esa energía potencial primera que evolucionó en el sistema hasta llegar a la conciencia de conciencia total? Eso está más allá de nuestra capacidad de alcance. De modo que no deben de ver eso como una falla en el conocimiento, un fracaso en el conocimiento. Es un hecho real. No podemos llegar ahí. Algunas cosas continuarán siendo un misterio. Existen otras, probablemente, existen otros sistemas de conciencia totales, otros lugares. ¿Es este uno nada más de varios? Tal vez sí, tal vez no. Tenemos este sistema de conciencia total, lo más grande, que es parte en el que se ha creado una realidad virtual. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros lo que hacemos es crear realidades virtuales, por ejemplo, en nuestras computadoras. Si un día con nuestras computadoras sean lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente rápidas y grandes, tendremos computadoras con conciencia. Y esas entidades conscientes, sí, a su vez, serán parte de este sistema de conciencia total, a excepción de que nosotros seremos los creadores de ese sistema de conciencia. ¿Sí? De la misma forma que alguien creó nuestro sistema de conciencia total, probablemente, sí. No es un fracaso en el conocimiento, sencillamente no lo podemos saber. Es un problema lógico si uno es parte del sistema, ¿sí?, en lo que respecta a saber qué hay afuera de ese sistema. El sistema es un sistema autocontenido y conocer lo que existe fuera de él, si uno es parte del mismo, es un problema. Muy bien. Ahora, ¿qué hay acerca de otros contextos o marcos de la realidad? ¿Es esta realidad virtual la única realidad virtual? En este sistema de conciencia total, se creó esta realidad y esta es la vía rápida y estamos evolucionando junto con el sistema. ¿Somos el único juego que está teniendo lugar? No. Existen otras realidades virtuales que están caminando o evolucionando igual que esta. Pero esto es lo mejor de las cosas digitales. Una vez que un sistema digital evoluciona en algo que trabajo, ya es trivial duplicarlo y crear otra instancia del mismo y modificarlo el mismo. Se pueden cambiar un poco las reglas y cambiar algunas cosas para que sean diferentes para ver qué es lo que sucede. Puede uno ir o llegar a estas otras realidades virtuales como parte del sistema de conciencia más grande, sí, porque están abiertas a uno. Uno puede explorar esos lugares y ya hablaremos un poco más adelante acerca de cómo hacerlo, pero de nuevo tiene que ser su experiencia o de lo contrario no será parte de su realidad, de modo que sí pueden hacerlo y pueden ustedes además hacer suficiente experimentación con ello de tal forma que puedan convencerse de que aquello que están experimentando es en realidad algo real fuera de ustedes. Tenemos dos fuentes de información o datos que tenemos que interpretar. Una de ellas tiene que ver con los datos que vienen de fuera de nosotros. El sistema de conciencia total nos da datos para interpretar, pero existe otra fuente y esta tiene que ver con nosotros mismos. Nosotros la creamos, nosotros tenemos imaginación, nosotros podemos generar datos, ¿sí?, y regresa a nosotros esos datos y podemos interpretarlos. Ahora la pregunta es cómo puede uno distinguir entre los datos que uno genera, ¿sí?, y aquellos que provienen del exterior. Pues bueno, esa es una buena pregunta y muchas personas se quedan atrapadas en ese punto, se preocupan al respecto. Pero se puede hacer, ¿sí? De verdad, no es tan difícil, ¿sí?, llegar a esa determinación. No es algo que pueda uno hacer, sin embargo, de manera rápida. Y como la mayor parte de las personas que tratan de experimentar este sistema de conciencia más grande, su primer y mayor problema es que tratan de establecer esa discriminación de manera inmediata. Vaya, entran en un estado de meditación, llegan a un punto de conciencia en el que dicen, hola, hay alguien por ahí, y luego escuchan una respuesta, y en cuanto escuchan la respuesta dicen, ¿qué fue eso? ¿Fui yo mismo? Sí, ¿lo inventé o realmente escuché algo? De inmediato, lo primero es que empiezan a lanzar las cosas a nivel intelectual, y eso destruye todo. Uno no puede determinar si eso está fuera de uno o adentro de uno, pero
pero lleva tiempo, se requiere paciencia, ya que establecer ese diálogo, ¿sí?, hasta poder determinar el valor de la misma, lo cual nos lleva precisamente al siguiente paso. Pero antes de abandonar este punto o este paso, si uno mantiene sus exploraciones limitadas a lo que uno pueda verificar, a esto nos referimos con evidencia probatoria, es lo que permite hacer la visualización remota, o sea, ir para ver si lo que vimos está ahí, tener conversaciones, aprender cosas y aprender o descubrir si que lo que aprendimos es cierto. Hay muchas formas en las que pueden actuar que resultan probatorias, ¿sí? Llega un punto en el que la evidencia se acumula y uno recibe esa información, y la información puede ser correcta y no hay manera normal de haberla obtenido. En ese momento uno empieza a sentir, a lo mejor es real. Sí, ciertamente lo hice, me llevó tiempo, o sea, antes de llegar al punto en el que sintiera yo que estoy a un nivel más profundo de la realidad. Necesitan hacer esto y convencerse de que tienen que hacer eso primero, pero una vez que lo hagan y una vez que tengan esa experiencia, una vez que tengan esa base de conocimiento, entonces será momento de explorar, sí, la realidad más amplia, porque para ese momento habrán aprendido lo que es real, qué es lo que tiene que ver con ustedes y qué es lo que tiene que ver con lo que no son ustedes. Establezcan estas conversaciones con estas otras entidades, entre comillas, sigan sumando datos hasta que tengan suficientes de ellos para determinar si se trata de algo útil, porque la pregunta de si algo es útil es mucho más fundamental como pregunta que si algo es real. En realidad no nos preocupamos mucho acerca de, no nos importa mucho la fuente de la que provienen los datos, si la fuente nos beneficia, si vamos a aprender de ella, si podemos crecer de ella, si podemos obtener y recibir esos datos y ver una imagen más amplia y tener una mejor comprensión, o sea, y evolucionar al amor, que es parte de nuestra solución. Entonces, ¿qué nos importa en realidad de dónde haya venido? Esto salió de mí, o sea, viene de mi ser superior. ¿Qué importa? Si es información útil, úsenla. O a lo mejor dicen, o a lo mejor piensan, nada más soy yo, sí, o a lo mejor solo soy yo, pero es buena información. ¿Para qué la descartan? Pues nada más porque tiene que ver con ustedes nada más. La fuente empieza a importar cada vez menos en el momento en el que uno analiza la utilidad de los datos. Si uno entra en un sistema de conciencia más grande en el que establece conversaciones con estas entidades y esas conversaciones no llevan a ningún lugar, no hay evidencia que pueda convencerlos de que es real, no hay nada que los ayude a crecer, olvídense. O sea, ahí también que importa cuál es la fuente, porque no les está ayudando. Vayan a otro lugar, hablen con alguien más, hagan algo diferente, de modo que tienen ustedes un discriminador mucho más valioso, que reside en preguntarse qué tan valioso es para ustedes y su propio crecimiento. Eso es lo que importa. Pueden ustedes leer cosas como el de Carlos Castañeda, por ejemplo, que escribió una serie de libros acerca de Don Juan el hechicero, y desde luego poco después de su muerte hubo cantidad de historias acerca de diferentes temas, y se empezó a debatir, o sea, si serían ciertas esas historias o no. Unos decían que sí, otros decían que no, peleaban entre sí, y todo eso es innecesario. ¿Qué importa? Si ustedes leen sus libros, en otras palabras, y sienten que han aprendido algo y que obtienen algo de ellos, entonces esos libros serán valiosos para ustedes. Ahora bien, tienen ustedes que someter a prueba este conocimiento. ¿Es conocimiento real? ¿Sí es útil para ustedes o se están engañando? Por ejemplo, ¿han visto este juego tratar de determinar el valor de una cosa? La forma en la que tratan de adivinar el valor de algo es a través de un proceso que se conoce como escepticismo de mente abierta, como digo yo. Siempre deben tener la mente abierta, abiertos mentalmente a las posibilidades de que casi todo y cualquier cosa puede suceder, y escépticos de todo al mismo tiempo. Absolutamente escépticos de todo, pero abiertos a casi todo.
y únicamente podrán hacer lo anterior si no tienen ustedes nociones, conceptos preconcebidos, expectativas preconcebidas o convicciones o creencias preconcebidas. Sí, que hay que eliminar. Esa es la clave. Toda su investigación y todo su conocimiento se verá facilitado grandemente si utilizan el escepticismo, con mente abierta. Siempre sean escépticos. No acepten las cosas que yo les diga nada más porque yo se las digo. Ante las mías incluso tienen que ser escépticos. Lo tienen que ser. De nuevo, no es su verdad, sino es su experiencia. ¿De acuerdo? De modo que ese es el enfoque. Si utilizan el escepticismo de mente abierta y escuchan esa voz, dicen hola y alguien le responde hola, ¿sí? En vez de emitir un juicio y hacer un análisis de si eso es ustedes o son ustedes o es alguien más, ¿sí? No pueden responderlo para empezar porque no tienen suficientes datos. Sencillamente abran su mente y digan, bueno, averigüémosle y sigan con esa conversación. Al mismo tiempo sean, sin embargo, escépticos, porque a lo mejor después de 6 meses, a 6 meses de empezada esta conversación, sí, ya seguramente sabrán si aprenden algo de esta conversación o no. Si no sirve para ustedes, si no es útil, o sea, ¿qué importa de dónde haya venido? Si es de su interior o de fuera de ustedes. ¿Sí? No tenemos que necesariamente involucrarnos en esa noción de tengo que saber. No. Sí, a veces disipen ese miedo y porque a veces pueden bloquear la experiencia. Tienen que ser abiertos. Hablaremos de meditación, de la comunicación, hablaremos de llegar a otros sistemas de realidad, todo lo cual es divertido. Esta es la parte divertida, o sea, más allá de esa teoría que les hice escuchar toda esta mañana. Esa es la parte divertida. Pero todas estas cosas únicamente serán posibles si ustedes pueden tener esa mente abierta y con escepticismo al mismo tiempo. Tienen que tener mente abierta. ¿Sí? Dejen que las cosas sucedan, que sigan su curso, que lo que va a suceder suceda. No traten de controlar, o sea, las cosas así de entrada, o sea, que eso sea lo que tiene que ser y manéjenlo como debe ser. Existen muchos lugares a los que podemos ir, muchas unidades individuales de la conciencia, a excepción de aquellas que están en este juego de la realidad virtual. Y pues vamos a hablar un poco más sobre cómo pueden comunicarse con este sistema más amplio de conciencia. Hay muchas maneras en las que pueden comunicarse con este sistema más amplio de conciencia. Uno de ellos es precisamente su intuición. Otro es mediante imágenes, visualización. Otros son con el uso de metáforas y símbolos. No esperen encontrar cosas que tengan sentido para ustedes aquí, porque no están hablando con otra realidad virtual. Pero utilicen símbolos, metáforas. Pueden también directamente utilizar su intelecto. No es tan común, pero hay personas que sí logran, a lo mejor de manera muy general, pero pueden tener conversaciones. Por ejemplo, ellos hablan ciertas palabras, dicen ciertas oraciones y reciben oraciones de vuelta, aunque la mayoría de las personas reciben metáforas y símbolos más bien, y entonces su papel se vuelve a interpretar esas metáforas o símbolos. Cuando logren comunicarse, si el sistema más amplio de conciencia quiere comunicarse con ustedes, si ustedes están ahí afuera experimentando, y para ayudarlos en este camino, para impulsarlos, el sistema más amplio de conciencia puede ofrecerles cierta información. Y si lo hace, tal vez lo haga de cierta manera que sea útil para ustedes. Entonces, si ustedes tienen alguna creencia o si han tenido ciertas experiencias, el sistema tomará esa imagen. Entonces, por ejemplo, si ustedes son católicos, tal vez se encuentren hablando con San Pedro o con María o con Jesús, porque eso es algo que para ustedes tiene sentido y ustedes lo pueden interpretar y encontrarle significado, porque tienen antecedentes con esa imagen. Si no, pues tal vez pueda ser un gurú con una barba blanca muy larga y vestido. Ya saben, como siempre todos los gurús tienen estas barbas tan largas y batas blancas, pues así los vestimos nosotros, ¿no? Así es como nosotros lo interpretamos. ¿Por qué tienen cuerpos? Todos se ven como humanoides, tienen cabeza, hablan, tienen brazos, tienen piernas. ¿Por qué sucede eso? Porque esa es nuestra interpretación. Porque con nosotros, cuando recibimos un mensaje, una comunicación, inmediatamente la interpretamos como un ser
ser. Y cualquier ser que nosotros imaginemos o interpretemos, pues tendrá que ser un ser que se parezca a nosotros, porque eso es lo único que conocemos. Solamente nos comunicamos entre nosotros, no lo hacemos con perros o gatos o piedras o árboles. Entonces, cuando vamos a tener una comunicación, la recibimos de seres que se parecen a nosotros. Y bueno, muchas veces nos cuesta trabajo ver los colores de los ojos, las pecas y demás, ¿no? Más bien recibimos una imagen un poco más general, un poco más borrosa tal vez, o a lo mejor los vemos con una especie de abrigo que les cubre la cara, y eso no importa, porque los detalles no importan, tampoco nos dicen sus nombres, ¿no? A ver, ¿quién eres tú y cómo te llamas? Eso es irrelevante cuando estamos recibiendo alguna comunicación así. No se trata de los nombres. Las entidades que ustedes conocen a través del sistema más amplio de conciencia, muchas veces cuando ustedes les preguntan su nombre se quedan callados y entonces ustedes piensan, tal vez no me quiera decir, pero es el concepto del nombre lo que francamente resulta extraño. Y entonces ya de repente ellos entienden y dicen, bueno, pues me puedes llamar Fred, o inventan algo para ayudarnos a sentirnos mejor, porque nosotros por supuesto necesitamos un nombre, si no, ¿cómo nos vamos a referir a ellos? No le podemos decir, oye tú, si no tenemos un nombre con el que podamos referirnos a ellos, nos vamos a sentir incómodos, y muchas veces entonces el sistema más amplio de conciencia nos ofrece eso. También en otras ocasiones es 100% telepático, puede haber una comunicación mental, y muchas veces se escucha como en el idioma en el que uno habla, español, por ejemplo, o inglés o francés, lo que sea, y uno dice, esta entidad habla español. Pues no es eso, ¿no? Sino que uno lo convierte en su propio idioma para poder procesarlo, para poder pensar, porque ustedes nadie puede pensar sin el idioma. El idioma es lo que nos permite tener pensamientos que podemos manipular, que podemos entender, que podemos decir, wow, esto significa esto significa esto otro. Cuando vamos a hacer alguna evaluación de cualquier cosa, lo primero que hacemos es interpretarlo hacia nuestro idioma. Tomamos esas metáforas, esos símbolos, los ponemos en palabras y entonces así le podemos contar a otra persona, pues vi un fulano que era verde, con 3 cabezas, con cuernos, pero en realidad lo que uno sabe en el fondo es que sencillamente es uno mismo produciendo metáforas para poder lograr tener el mayor sentido, el mayor significado de la experiencia. Entonces no se sorprendan demasiado si experimentan cosas que son extrañas, porque pues de pronto lo que uno piensa antes de empezar es que se va a encontrar con cosas extrañas, entonces obviamente por esa expectativa se recibirá el mensaje de esa manera. Y ese es el problema con las expectativas. Cuando uno tiene expectativas, pues las creará, las convertirá en realidad. Cuando uno tiene temores, los va a materializar. Si yo pienso, hay alguien que me está persiguiendo, hay otros seres, y tal vez tienen dientes muy grandes y se ven muy agresivos, pues entonces uno va a crear esas imágenes, porque esos son los temores, esa es la naturaleza de la conciencia. Entonces no es una buena idea salir a explorar espacios nuevos con temores, porque entonces ustedes crearán y darán vida a sus miedos y tendrán que enfrentarlos. Eso es cierto en la meditación también. Y mucho de lo que ustedes experimentarán en un principio tendrá que ver con sus miedos, precisamente, hasta que puedan dejar ir esos miedos y entonces las experiencias se vuelven mucho más lo que son. Cuando ustedes ya no tienen expectativas ni creencias y sencillamente están abiertos a recibir información, y aún así se dan cuenta de que lo siguen interpretando con base en sus experiencias previas. Todavía se realiza la interpretación de los datos y después se practica, se trabaja, y con el tiempo las interpretaciones se vuelven tienen un poco menos de lo que nosotros somos y se vuelven más puramente interpretaciones. Esos son algunos de los problemas o de las cosas que debemos enfrentar cuando nos adentramos en estos procesos. Aquí hay un pequeño problema que tal vez les parezca confuso, que es que nosotros nada más tenemos libre albedrío y nada más existimos como un individuo consciente con el libre albedrío cuando estamos en una realidad virtual
viviendo experiencias. ¿Qué son las decisiones cuando no estamos en una realidad virtual de algún tipo? La realidad virtual implica que podemos interactuar. Entonces, incluso aquella amplia sesión de chat que les había mencionado al inicio también es una realidad virtual. Si no, entonces básicamente están representando un papel, un personaje en una realidad virtual, y todas las realidades virtuales son como esta, con un conjunto de reglas muy estrecho. Y también existen otras realidades virtuales como los mundos de sus sueños, por ejemplo, que tienen reglas un poquito más libres. ¿Y por qué? Pues porque también en el mundo de los sueños, también en esa realidad se aprenden cosas, se viven emociones, nos suceden cosas y reaccionamos, encontramos cosas que nos frustran y tenemos que enfrentarlas. Ese es otro lugar en el que podemos aprender, pero podemos aprender cosas de manera diferente porque no es un mundo que nos ata tanto como este, en el que todo tiene que ser consistente y todo tiene que tener sentido. En el mundo de los sueños podemos dar brincos y podemos aprender cosas diferentes y nos pueden atacar los monstruos y aún así nos despertamos perfectamente sanos y en una pieza, ¿no? Eso no pasa aquí. Aquí si nos come un monstruo, bueno, digamos un oso, un tigre o algún animal, pues se acabó, ¿no? Entonces el mundo de los sueños es una realidad virtual bastante útil para poder experimentar, para poder probar cosas, porque es mucho menos restrictiva en su conjunto de reglas y tiene muchas menos restricciones en cuanto a las causalidades. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Esa es una pregunta que constantemente me hacen. ¿Qué pasa cuando morimos? Aquí estamos en este mundo con nuestro cerebro que crea la conciencia, con nuestros cuerpos, y cuando morimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el cerebro empieza a descomponerse y a pudrirse después de la muerte? ¿Ya se acabó? Pues no, porque nosotros somos conscientes, somos conciencia. Cuando están jugando en World of Warcraft y se muere su elfo, ¿qué pasa? Pues creo que lo que se hace en ese juego es que vas al cementerio y levantas al espíritu de vuelta y vuelves al campo de batalla y empiezas nuevamente con tu espada a batallar por todos lados. O sea, no mueres. Tú como personaje con un teclado enfrente, con un control, pues no te mueres cuando tu elfo cae en la batalla. Estás perfectamente bien, estás en una pieza porque tú eres la conciencia y la conciencia sigue. Puedes hacer que tu personaje vuelva a nacer o buscas otro personaje, no importa, tú lo decides. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué se hacen de esa manera los juegos? Pues porque no sería muy divertido si cada vez que entráramos a una pelea en la realidad virtual y nuestro personaje muriera, pues tendríamos que dejar el juego y ya se acabó y ni modo, vete a buscar otro juego, ¿no? Ya te moriste y se acabó. Pues no tendría mucho sentido ese juego porque no se aprendería nada. Una buena parte del juego tiene que ver con jugar hasta poder descifrar qué es lo que está pasando, cómo puedo jugar, cuál es la mejor estrategia para poder vencer en esta situación. Y si me dan una situación diferente, ¿qué otra estrategia debo aplicar? ¿Qué debo hacer? Y eso solamente lo adquirimos mediante la experiencia. Entonces debemos seguir reciclando a nuestros personajes una y otra vez hasta tener suficiente experiencia para poder aprender, para poder crecer dentro de ese juego. Y el personaje es más sabio de lo que antes era porque ustedes, la conciencia, son más sabios porque ya jugaron y perdieron y después tuvieron la oportunidad de volver a empezar. El aprendizaje es acumulativo. Primero vamos al kinder, luego a la primaria, primer grado, tercer grado, no entramos directo a la preparatoria. No, tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y es un proceso acumulativo. Tenemos mucho que aprender aquí, mucho que crecer para convertirnos en amor. No es fácil. No podemos hacerlo nada más con una oportunidad. Necesitamos un proceso acumulativo para poder ir acumulando lo que aprendemos, cómo crecemos, cómo vamos disminuyendo nuestra entropía. Y todo eso se va acumulando. Eso logramos mantenerlo cuando tenemos una nueva oportunidad de venir y volverlo a hacer. Empezamos justo en donde nos detuvimos. No se tiene la memoria porque eso no sería nada útil. La memoria sencillamente nos metería en problemas, pero lo que sí tenemos es la calidad de nuestra conciencia, el aprendizaje de lo que sea que traigamos de antes. Todo el aprendizaje debe ser acumulativo. Y si el proceso de aprendizaje es muy largo, pues entonces la secuencia de aprendizaje también es muy larga, como por ejemplo desde maternal hasta los estudios de posgrado, ¿no? Es un proceso muy largo.
Y en este momento nosotros estamos más o menos en el maternal. No crean que estamos en la preparatoria, ni mucho menos en estudios de posgrado, ¿no? Estamos en maternal, llenos de miedos, llenos de... Pensamos solo en nosotros, nos enfocamos básicamente en cómo podemos manipular la situación y controlarla para que salga como la queramos. Nos enfocamos demasiado en nosotros mismos y pues es así, somos así. Y como somos así, pues creamos una realidad que nos refleja. Creamos sistemas e instituciones que nos reflejan. Cuando voltean y ven al mundo y dicen, por Dios, todas las cosas que pasan en el mundo, lo que vemos en las noticias, qué terrible, qué lugar tan horrible es este en el que vivimos, pues lo que estamos viendo es una representación muy precisa de nosotros, las personas, los seres humanos que habitamos este mundo. Nosotros básicamente vemos lo que somos. Cuando vemos la política, cuando vemos nuestros líderes, nuestras instituciones, las empresas, cuando vemos todas estas cosas que nosotros hemos construido, son sencillamente reflejos de nosotros. Yo sé que esa no es una idea muy optimista ni muy feliz, pero esa es la realidad, esa es la humanidad, somos nosotros, esos son los miedos que nos llenan, ese es el nivel de ego que nosotros tenemos. Es así. Pero ¿por qué están ustedes aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Porque queremos hacerlo mejor. No es suficiente esta realidad para nosotros, queremos crecer. Y la diferencia que hace entender lo que está sucediendo es que si uno no entiende el juego y uno no sabe lo que está haciendo, sencillamente está uno vagando en el campo de juego, pues no nos va a ir muy bien en ese juego. Pero en cambio, si se entiende el juego y si nos damos cuenta de lo que está sucediendo y de cuál es el propósito, que estamos aquí para convertirnos en amor, que ustedes están aquí para poder dejar ir sus miedos, para crecer, para dejar ir su ego. Y cuando ustedes se dan cuenta de que ese es el juego, entonces podemos empezar a jugar. Y lo podemos hacer bien, podemos empezar a avanzar, a tener progreso. Y nos damos cuenta de que es el miedo, es el ego, lo que nos está causando muchos problemas. Es el ego y es el temor lo que nos hace tener que planear y controlar todo porque tenemos miedo de que no va a resultar bien y no vamos a tener lo que queremos y esto no va a funcionar, esta persona no va a hacer esto y yo tengo que garantizar que sí lo haga. Todo eso son miedos. Miedos y son las cosas que queremos porque pues, tú quieres que las cosas salgan así y así tiene que ser. Todo eso hay que dejarlo ir porque eso es lo que nos hace miserables. Porque mientras más tratamos de controlar, menos salen las cosas como las queremos. Eso es sencillamente parte de la retroalimentación que recibimos. Si tratamos tan fuerte, con tanto empeño, controlar las cosas, pues las lecciones que recibimos es que no controlamos prácticamente nada y entonces no somos felices porque pues las cosas no funcionan y nuestra pareja está mal, no nos entiende y nuestro trabajo tampoco funciona y nuestro jefe tampoco nos entiende, es más, el perro no nos entiende tampoco y estamos solos en el mundo y es terrible. Y es así, eso es lo que sucede cuando queremos controlar todo. Lo que es impresionante es que en el momento en el que dejamos ir esta idea del control y pensamos, pues sencillamente voy a hacer, voy a estar en el aquí, en el ahora, voy a lidiar con lo que tengo que lidiar y voy a lidiar con gracia, con cariño, con compasión, con amor. Y solamente voy a hacer, entonces en ese momento nos podemos dar cuenta de que no tenemos que controlar todo, de que todas las piezas empiezan a acomodarse en su lugar justo cuando las necesitamos. Cuando necesitamos algo para poder crecer y aprender algo, pues las cosas están ahí. Yo sé que suena como que fuera magia, como que fuera la historia de la Cenicienta, que la calabaza de repente se convierte en carroza, pero funciona así. Funciona así. Y son nuestros propios miedos y nuestro propio ego lo que nos lleva a vivir en telenovelas existenciales. Y no es que sea nada más tuya, no es que sea propia, sino que creamos esta realidad de manera conjunta con los demás. Ese es un concepto importante. Déjenme ver qué hora es. Las 5. ¿Dónde está Diana? ¿Tomamos un descanso ahorita a las 5? No todavía. ¿Nos seguimos? Cuando estamos involucrados en una realidad virtual, experiencial, tenemos libre albedrío
y estamos en el juego. Cuando no estamos en una realidad virtual, ¿qué somos? Somos nada más potencial. Somos nada más un paquete de potencial, toda la historia, todo lo que hemos pensado, dicho antes, todas nuestras expectativas, todo lo que eres tú está ahí, pero es nada más información, no es nada más que datos. Tu historia, tu potencial. Y sigue siendo potencial hasta que entras a una realidad virtual donde puedes interactuar, donde puedes expresarte. Y entonces, como podrán ver, siempre estamos en realidades virtuales. De vuelta a la pregunta de qué pasa cuando morimos. La conciencia no muere. El elfo muere, pero ustedes no mueren, lo cual es muy bueno, ¿no? Nadie quisiera morirse encima del teclado porque el elfo se murió mientras jugábamos. Pues la conciencia sigue y la conciencia permanece. ¿Y qué hace después? Pues se entra a otra realidad virtual. De otra manera no estaría en ningún lado, sería sencillamente una base de datos puesta sobre una repisa y listo. No, entramos directamente a otra realidad virtual, una realidad virtual que está diseñada para ayudarnos a hacer la transición de una realidad virtual a otra realidad virtual. Entonces, tú estás en esta realidad virtual y el avatar se muere, no lo atropella un camión, vamos a decir, o lo que sea. La conciencia, ustedes se despiertan en otro mundo, en otra realidad virtual. Y como tenemos todos estos hábitos de pensar, te ves a ti mismo y dices, oh, hay una luz hacia allá y nos movemos hacia la luz, ¿no? Es lo que dice la gente cuando tiene experiencias cercanas a la muerte o cuando muere por 1 minuto o 2 y después se les revive. Y bueno, ¿y por qué vas hacia la luz? Pues porque no podemos pensar, no podemos imaginar ir a un lugar donde no haya movimiento, porque tenemos este concepto de la distancia que es parte de nuestra realidad virtual actual. Pues no tenemos que movernos. No hay que moverse cuando estamos dentro del sistema más amplio de conciencia, no hay que volar ni tener esta visualización remota. Somos intención y estamos donde tenemos la intención de estar, y entonces estamos en esta realidad virtual diferente, más amplia, y en esta otra realidad virtual se nos tranquiliza. Alguien podría encontrarse con nosotros y decirnos, ven conmigo, y nos dice, todo va a estar bien. Algo para relajarnos, para hacernos sentir tranquilos, porque uno llega asustado. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás confundido? ¿Tienes miedo? Y entonces nos encontramos con alguien que es muy agradable, que es muy tranquilizante. A lo mejor el tío Fred, que se murió hace 1 año, por ejemplo. Ay, hola, tío Fred. Y el tío Fred sonríe y dice, ay, hola, bienvenido. Nos la vamos a pasar muy bien aquí. Todo eso es el sistema más amplio de la conciencia tratando de tranquilizarnos, porque el sistema amplio de conciencia no le importa hacerse pasar por el tío Fred, porque todo lo que el tío Fred pensaba era el conocimiento y era la experiencia que forma parte de la base de datos histórica. Todos los detalles que tienen que ver con el tío Fred, cada idea, cada enseñanza, cada noción está ahí. Entonces uno puede encontrarse a sus parientes y entonces te dicen, vete para allá y todo va a estar bien, necesitamos ir a hacer otra cosa, y tú puedes pensar, bueno, pues qué raro, apenas van 15 minutos y ya me están pidiendo que haga algo, pero bueno, uno lo hace, sigue lo que les dicen y todo parece estar bien, y la mayor parte del proceso es sencillamente el trabajo para poder ganar tiempo y para poder hacer esa transición, para que tú te relajes y dejes ir todo, porque este universo físico, esta realidad virtual empieza a desvanecerse como un sueño se desvanece. Entonces te despiertas de un sueño y de momento es todo muy claro, tiene sentido, pero 2 o 3 minutos después se empieza a desvanecer, ya no te acuerdas muy bien, después de 1 hora tal vez ya se te olvide y después pues ya nada más te queda como la sensación de lo que viviste en el sueño, pero el sueño ya no está. Pues así funciona con las realidades virtuales. Eso es lo que pasa cuando pasamos de la realidad virtual de los sueños a esta en la que estamos ahora, que se desvanece la realidad de los sueños, y cuando vamos al revés, el sentido de estar aquí también se desvanece muy rápidamente. Entonces,
Su vida pasada aquí comienza a desvanecerse como un sueño, y eso hay personas a las que no les gusta eso porque dicen, pero mis seres queridos, mis hijos, mi esposo, mi madre, mi padre, yo no quiero que se desvanezcan como si fueran un sueño, pero sucede de cualquier manera, porque esa es la naturaleza de la forma en la que la realidad funciona. No podemos quedarnos atados a estas cosas por siempre. Piénsenlo. Vamos a suponer que tenemos 10,000 vidas. Eso quiere decir que ya tuvimos a lo mejor 15,000 esposas o esposos y 20,000 niños, y a todos los queremos mucho. ¿Cómo podríamos sobrevivir con eso? Si tuviéramos que cargar con todo eso, ¿qué sería? Una locura. Sería absolutamente confuso. Y no solo eso, sino que además uno acumularía todas las cosas buenas, pero también las cosas difíciles, las cosas horribles que vivimos. Todo estaría ahí. Eso no sería muy bueno. Y lo que es peor, todos sus malos hábitos, todas sus creencias viejas, todas sus trampas de creencias en las que cayeron, todas esas cosas estarían ahí metiéndose en nuestro camino, obstaculizando nuestro paso. Serían una gran cantidad de cosas imposibles de lidiar con ellas. Entonces hay que dejarlas ir, porque el punto no es conservar esa vida por siempre. El punto es seguir adelante y crecer. Y por lo tanto hay que cambiar las situaciones, y aquellas que también significaron algo para nosotros en la siguiente vida serán muy valiosas, pero también las dejaremos ir. Y hay personas a las que eso les deprime, les parece muy triste, no quisieran que fuera diferente, pero la verdad es que así es básicamente como funciona. Van a diferentes realidades virtuales, ahí nos relajan, nos calman, a lo mejor nos ponen a trabajar en cosas que nos distraigan, cosas triviales que realmente no sirven de gran cosa, porque el punto es nada más ganar tiempo para poder permitirnos dejar ir todo. Y una vez que dejamos ir todo, pues ya nos sentimos bastante aburridos. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y entonces viene alguien, se acerca y te dice, ¿te gustaría volver a entrar al juego? Y lo piensas y dices, pues la verdad es mejor que estar aquí parado haciendo nada, ¿por qué no? Y entonces te preguntan, ¿y qué te gustaría hacer? ¿A dónde quisieras ir? ¿Cómo te gustaría que esta vida fuera? Este es alguien que les está diciendo, es alguien que ya ha estado mucho tiempo en esto. Cuando uno está suficientemente evolucionado, puede tomar esas decisiones, puede planear, incluso puedes planear hacer la siguiente vida con alguien más, alguien con quien reencarnas muchas veces, o tal vez no. Si nada más estás en el inicio del juego o apenas acabas de empezar y no has evolucionado gran cosa, pues será un poco como de entrada por salida, no tendrás suficiente experiencia para poder decir qué es lo que debería hacer. Lo único que se necesita es saber, bueno, pues quiero entrar al juego, ir a donde sea para poder tener experiencia, y ya con el tiempo, conforme se va acumulando experiencia, uno puede decir, pues creo que aprendí mucho en este sentido, voy muy bien en este sentido, pero mi problema es más bien, no sé, el manejo de la ira, por ejemplo. Yo me enojo con mucha facilidad y eso es mi problema. Necesito algo que me ayude con eso. O tal vez no están ni siquiera en un punto en el que tienen conciencia de esto, y esta persona que se acerca a hablar con ustedes les sugiere, pues mira, tú has tenido un problema con el manejo de la ira, tal vez deberíamos darte una situación que te ayudaría a lidiar con eso. Y entonces ustedes responden, pues manejo de la ira, yo no tengo ningún problema con eso. Lo que pasa es que me ha tocado lidiar con gente muy desagradable. De hecho, o sea, todo mi enojo es justificado porque ellos me hacían enojar. Y entonces esta persona te va a decir, bueno, mira. Y entonces te dan esta especie de evaluación de tu vida, y entonces tú vas a poder ver como si fuera una película color la peor cara de ti misma, las cosas que no entendiste, las cosas que te hicieron enojar. Y después de un tiempo podrás aceptar que efectivamente tuviste un problema en el manejo de la ira, tendrás ganas de hacer algo al respecto, y entonces volverás a la realidad virtual una vez más para trabajar en ese problema en específico. Entonces todo depende, porque todos estamos en una etapa diferente de nuestra evolución. Hay personas a las que les toma mucho tiempo este proceso, algunas no tanto. Hay gente que, como les dije, entran y salen, básicamente no hay gran cosa de proceso en el camino, y hay quienes planean este proceso muy bien. Pero en términos generales no planeamos tanto, porque hay libre albedrío. Una vez que el juego empieza y estamos aquí, podemos tomar decisiones diferentes de las que pensamos que íbamos a tomar o de las que planeamos tomar.
y a lo mejor entonces se nos regrese al camino del plan original. Esa es la naturaleza, porque de eso se trata esta tarde. ¿Cuál es la naturaleza de esta realidad más amplia y cómo podemos interactuar con ella? Este es más o menos el proceso. Vamos a decir que ustedes son unas personas muy religiosas y cuando entran en un marco diferente y se mueren, lo primero que piensan es, oh por Dios, morí, y lo segundo que piensan, estoy en el cielo o en el infierno, y entonces se mueren de miedo sobre qué sigue. Y entonces alguien llegará con ustedes y les dirá, pues los ayudará a tranquilizarse. Y si su miedo es nada más mediocre, pues puede que no les tome mucho tiempo, pueden ver a sus parientes, a la gente, seres queridos, y eso los ayudará. Y si los miedos son más grandes, entonces tal vez tengan que ver a alguien, algún ícono de su fe, que los ayude a tranquilizarse, que los haga sentir bien. Quien sea, el ícono que sea, el sistema se presentará en la manera que tenga que presentarse para ayudarte a hacer una transición exitosa, porque el sistema quiere que tengas éxito en tu evolución. Y si tienes un temor, entonces no estás creciendo, y el sistema te ayudará a lidiar con eso. Yo sé que tal vez algunos estén decepcionados o algunos otros estén sorprendidos y algunos estén diciendo, porque este tipo está totalmente chiflado. Pero esa es básicamente la forma en la que funciona. Yo creo que una buena pregunta, si yo fuera ustedes, si estuviera sentado ahí en el público, levantaría la mano y preguntaría, ¿y tú cómo demonios sabes eso? ¿De dónde sacaste todo eso? A ver. Eso no es información que tú lees en cualquier lado, ¿lo acabas de inventar o qué? Pues la forma en la que yo accedí a esa información es de la misma forma en la que he obtenido prácticamente toda mi información. Cuando uno puede salir de esta realidad virtual, puede entrar a otras realidades virtuales y se puede seguir el proceso, se puede estar con una persona que está muriendo, y cuando mueran uno puede irse con ellos cuando estén dejando ese cuerpo. Si quieren estar a su lado, pensar, compartir su experiencia, pensar lo que están pensando, y del otro lado, desde este lado uno puede vivirlo, experimentarlo, y lo puede hacer cientos de veces, y puede haber ciertas variaciones, pero porque uno lo está interpretando nuevamente, y cuando estamos interpretando pues agregamos cosas, pero al momento de hacerlo muchas veces encontramos las similitudes entre estas experiencias, y estas similitudes empiezan a tener sentido, y entonces empezamos a descifrar qué sí tiene sentido y qué no tiene sentido. Ahora, desde el otro lado, cuando estamos viajando dentro del sistema amplio de conciencia y nada más estamos ahí observando y viendo cómo están las cosas, alguien llegará contigo, te tocará en el hombro y te dirá, ¿quieres algo que hacer? ¿Quieres algo en lo que trabajar? Porque te veo que estás aquí parado haciendo nada, así que ¿por qué no mejor te formas en esta línea de la gente que está en transición de un cuerpo en ese marco de realidad a otro, y nos puedes ayudar, no sé, como esta gente que está en el comité de bienvenida en alguna tienda o algo así, pues puede ser. Uno puede estar ahí con misiones diferentes, trabajando con esta persona que tiene tal problema, hay que ayudarlos a lidiar con eso. Y yo he estado en ambos casos de estos temas, de estas situaciones, pero es diferente para todos porque todo el mundo es diferente. Básicamente lo que estoy tratando de decirles es que esto es lo típico, lo que normalmente sucede con la mayor parte de las personas. Algunas personas lo viven con mayor dificultad que otras. Las víctimas de suicidios, por ejemplo, normalmente se les complica mucho más el dejar ir, porque están muy obsesionados con lo que les haya pasado. Lo mismo sucede con víctimas de accidentes, que están muy enfocados en algo importante que dejaron atrás, pero con el tiempo todos se relajan, todos lo dejan ir, se desvanece como un sueño y siguen adelante. Ese es el ciclo, y aquí estamos. Somos parte de este proceso. Yo pienso en eso porque pues yo soy científico, técnico, y quienes sean como yo les gustará esto, quienes no, pues no. Pero esto es algo que a mí me gusta mucho, que es
como una especie de ciclo de refrigeración, que se tiene un fluido de trabajo como el freón y se tiene compresión. Y cuando uno comprime un fluido, se obtiene una presión más alta y se le impulsa por un orificio pequeño, y conforme se impulsa por ese orificio, empieza el lado de alta presión, se vuelve de mucho calor, y después cuando se evapora del otro lado queda muy frío. Si ponemos un calentador de un lado y un refrigerador del otro lado, es básicamente cómo funciona el ciclo de refrigeración, pero ese fluido sencillamente va y viene, va y viene, va y viene. Se le comprime y luego se le evapora, se le comprime, se le evapora, y así es el ciclo de refrigeración. Así estamos nosotros. Somos unidades de conciencia individuales. Nuestro papel es evolucionar y crecer. Lo hacemos evolucionando como individuos, y entonces puede evolucionar el sistema completo y vamos de un lado a otro, de un lado a otro, porque el proceso toma tiempo. Digo, lo hice sonar muy frío, como que es una máquina, ¿no? No es así, no es una máquina fría, porque es una máquina cuyo combustible es el amor, cuyo combustible es el cariño. Entonces realmente es un proceso encantador, maravilloso. No es una máquina, es un ser vivo y muy amoroso en la forma en la que funciona. Nos da libertad total, libre albedrío para hacer lo que queramos, para sobresalir o para hundirnos, para hacer para crecer. Me parece a mí una idea muy bonita. Me parece que somos privilegiados al estar aquí y tener esta oportunidad de estar en este lugar, aquí, ahora, en este momento en el que están pasando tantas cosas, y ser parte de eso. Pero lo que hay que intentar ser es ser parte de la solución y no parte del problema. Obviamente tenemos muchos problemas aquí, todos somos individuos con muchos miedos. Pero vamos a ser parte del problema, vamos a ser parte de la solución. Y mientras tomemos las decisiones basadas en el temor y en el ego, somos parte del problema y crearemos sensaciones desagradables para nosotros mismos. En cambio, cuando seamos amorosos y tomemos las decisiones desde el amor, tomaremos decisiones que ayuden, que sean fructíferas, y nos sentiremos satisfechos con nosotros mismos y la vida será buena. Esa es la naturaleza de nuestro sistema. Es un lugar maravilloso y es una oportunidad magnífica. Y ahora sí me detengo, vamos al descanso, o no, todavía no. Bueno, está bien, me están aquí agarrando a látigos para que siga adelante. Entonces, si no están ustedes jugando con su elfo, ¿qué hace su elfo? Pues nada más se queda ahí parado, ¿no? No hace absolutamente nada, está inmóvil, no toma ninguna decisión. No está vivo realmente porque no está animado. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros cuando nadie está jugando con nosotros. Somos inanimados, pero casi siempre estamos jugando y siempre tenemos oportunidades de aprender. Es decir, cuando hay una conciencia que estamos tomando decisiones y que estamos animados y que estamos dentro de este juego, entonces estamos aprendiendo. Y esa es la naturaleza de del sistema de conciencia amplio. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre utilizar nuestras mentes para poder funcionar dentro de esta realidad virtual, dentro y fuera de esta realidad virtual. Creo que debería empezar con cómo se logra eso, cuál es el camino para poder experimentar estas cosas. Como les dije, no me crean, ustedes tienen que experimentarlo, pero experimentarlo de hecho no es tan difícil. Sin embargo, sí toma la voluntad de hacerlo. Tampoco es tan fácil en el sentido de que uno tiene que querer hacerlo y hacer un esfuerzo para lograrlo. No es algo trivial. Pero la receta no son las cosas nuevas que uno tiene que hacer, sino más bien las cosas viejas que uno tiene que dejar de hacer. No se trata de, pues tengo que hacer cosas nuevas, conocer técnicas nuevas, tengo que aprender a hacer esto, aprender a hacer lo otro. No, para empezar, uno no tiene que hacer nada, no tiene que ver con hacer cosas, sino con ser. Y no se necesita nada nuevo, sino más bien dejar ir aquellas cosas que obstaculizan. Ustedes son conciencia, no tienen que convertirse en conciencia, no tienen
tienen que hacer nada porque ya lo son. Lo único que tienen que convertirse es en seres conscientes del aquí y el ahora. Y el primer paso para poder hacerlo es normalmente mediante la meditación. Esa es la puerta de entrada para la mayoría de nosotros. No es un requisito. La meditación es nada más una herramienta, no es un requisito, pero es la puerta de entrada para muchos de nosotros. ¿Por qué la meditación? Lo que se aprende a hacer en la meditación es dejar ir todo el ruido. Su mente en este momento está todo el tiempo pensando en 1000 cosas. Están pensando en lo que van a hacer en la noche, lo que hicieron ayer, lo que su novio, su novia, su esposo, su esposa está haciendo mientras ustedes están aquí, y si van a lograr llegar a casa a salvo. Cantidad de cosas que están pasando todo el tiempo en nuestra cabeza y pasamos de una idea a otra. Están procesando un poco de lo que yo estoy diciendo, pero al mismo tiempo se van y procesan otra cosa, luego otra vez procesan un poquito lo que estoy diciendo y luego se van y piensan en otra cosa. Para la mayoría de nosotros es muy difícil mantenernos enfocados, con nuestra intención 100% enfocada en una cosa durante más de 5, 10 segundos. Esa es básicamente la cantidad de tiempo que logramos enfocarnos en una cosa. Después saltamos a otra y luego para acá y luego de vuelta. Entonces tenemos una especie de muestreo, que nos pasamos de una muestra de una cosa a otra muestra de otra cosa en lugar de enfocarnos realmente en una cosa. Lo que tenemos que hacer es lograr apagar eso, apagar ese ruido. Necesitamos decirle a esa mente que se calme, que se calle. Ese es nuestro intelecto principalmente. Y ese es el punto de la meditación. De hecho, ese es el único punto de la meditación. Si quieren conocer la conciencia, pues qué mejor conciencia que conocer que la suya propia. Y uno no puede conocer su propia conciencia si el intelecto está constantemente saltando de una cosa a otra y pensando en esto y pensando en esto otro. Lo que se necesita hacer para tener una meditación exitosa es dejar de hacer todo, solo dejarlo ir. Ahora, hay trucos llamados técnicas de meditación para ayudarnos a hacer eso. Uno de ellos es mediante un mantra, es un sonido. Se repite un sonido y el punto de ese sonido es que ocupa su mente para que deje de estar brincando de un lado a otro. Ocupa todo ese ruido de nuestra mente porque nos enfocamos en un ruido. Y es un ruido que no tiene sentido, no es un ruido que tenga sentido, porque si lo tuviera entonces empezaríamos a pensar en que si el sonido, si fuera por ejemplo, no sé, un sustantivo en su propio idioma, pues estarían pensando en la cosa a la que se refiere. No, este es un sonido que nada más nos da resonancia. Les puedo dar algún sonido que funcione bien. Ustedes pueden inventar uno que también les funcione. Digo, los mantras no son mágicos, son nada más herramientas. Aquí hay un sonido que pueden usar. Serene. Tiene una vibración hacia el final, y con que ustedes lo digan en su mente, ni siquiera hace falta que lo digan en voz alta. Si lo dicen lentamente en su propia mente y lo mantienen, puede funcionar. Y ustedes pueden inventar cualquier sonido que quieran. De 2 sílabas está bien, aunque no tiene que ser así. Es muy útil si tiene alguna resonancia de algún tipo, algún ring, ding, dong, algo así que les ayude. Lo único que se busca es lograr llenar esta mente de este ruido no operativo para poder cancelar todos los pensamientos e ideas. Una vez que se hace durante 30 segundos, pronto empiezan a pensar en la cena de hoy. Tengo que cenar esto. No, ahí está una idea, ahí está un pensamiento, y poco a poco hay que dejarlo ir. Pero si uno se está castigando y dice, ya pensé otra cosa, pues entonces termina siendo peor, porque entonces ya uno tiene miedo de que no está meditando bien y el miedo ya se volvió parte del proceso. No, tranquilamente hay que decir, tengo un pensamiento, que se vaya lentamente y sigan haciendo su mantra. Y al principio les parecerá que es difícil. Normalmente no podemos pasar varios segundos antes de que tengamos alguna otra idea o pensamiento, pero con el tiempo pueden pasar de segundos a minutos, y después decenas de minutos, y después pueden decir su mantra sin que tengan absolutamente ningún pensamiento. Y ese es un buen lugar en el que estar. Lo siguiente que deben dejar ir cuando no tienen pensamientos es dejar ir el mundo externo, dejar de poner atención en lo que están escuchando, cerrar los ojos a lo que estén viendo
viendo y seguirán escuchando cosas, sencillamente ya no están enfocadas en ella. ¿Qué es eso? Ah, es el tráfico. No, 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 sencillamente será ruido que estará ahí. Ustedes ya no estarán enfocados en eso, y cuando dejen ir todas sus percepciones sensoriales y cuando dejen ir todos sus pensamientos, entonces serán un punto de conciencia flotando en el vacío. Esa es la puerta de entrada, ese es el camino, ese es el punto de partida. Desde esa puerta de entrada pueden lograr todo lo que quieran, pueden ir a donde quieran, pueden sanar, pueden hacer cualquier cantidad de cosas muy eficientemente desde ese punto. Pueden tomarles una semana llegar a ese punto o 2 años llegar a ese punto, no importa. El punto es ser muy constante y decir esto es lo que voy a hacer. Lo pueden hacer, no es tan difícil. Solo tienen que mantenerse con la mente abierta. Tienen que evitar juzgar. El momento en el que ustedes estén ahí, no piensen, ya estoy aquí, oigo algo, veo algo. Si hacen todo un análisis, van a destruir ese estado que ya alcanzaron y desaparecerá. Solo manténganse abiertos, vivan la experiencia, déjense ir.